siempre que se reúnan los miembros de esta iglesia, de esta casa, esta es una casa en donde el Señor ha puesto sus ojos, ¿me escuchaste, hermano y hermana? Eso no importa que sea Domingo Santo, Domingo de Ramos, no importa que sea 1 de enero. Aquí la gloria de Dios igual se mueve. Con 20, con 50, o con 10, o con 5. Entonces, hay algo que pronto que quiero compartir con ustedes también, y es que a veces cometemos el error de que se nos olvida contar lo que el Señor ha hecho. No importa que sea pequeño, pero lo importante es que lo haya hecho el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora sí le doy la palabra a mi hermana Gentil. Bueno, es que quiero darle la honra y la gloria a Dios. Y la abuela de mis hijos se la llevó una moto por delante y quedó pues tendida en el piso, pues en estado de coma. Quedó totalmente en estado de coma y que las probabilidades de vida eran pocas. Entonces pues ya el pastor Mauricio acá oró, aquí están muchos, el viernes oró por ella. Entonces el día que Alejandro dijo que si querían que pidieran su milagro ahora, y entonces yo le pedí, yo dije, Señor, que bueno, el sábado yo llamé, me dijeron que tenía una lesión cerebral severa, ¿sí? No despertaba siquiera. Yo le dije a mi hijo, pues yo no sé qué, yo de médico no sé nada, pero lo único que sé es que se escucha feo, o sea, no se escucha algo, una ecuación. Bueno, entonces cuando Alejo dijo que pidieran su milagro, yo le dije, Señor, bueno, que mañana, yo creyendo eso, que mañana el diagnóstico sea diferente, que mañana digan que sea distinto. Ese es lo que yo quiero. Y ese otro día pues yo llamé y ya pues la señora en la tarde ya estaba parpadeando y hoy ya la señora está despierta. Para la gloria de Dios. Gloria a Jesús. Y ese milagro lo hizo él, el Dios grande y poderoso. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Bueno, entonces ahora sí, ya después de darle a los Señor lo que es del Señor, ya no tenemos deuda con Él en este instante al respecto, ¿cierto? La gloria es de Él. Ahora sí podemos pasar a la palabra. ¿Listos? ¿Están preparados? Bueno, entonces, si están muy poco habladores. Están calladitos. Vamos a proceder entonces a ministrar la palabra que el Señor tenga ahorita, pero no esperemos que el Señor si quiere hacer alguna otra cosa el día de hoy, pues que la haga, ¿vale? Démosle libertad a Él. De pronto ahorita en un ratico vamos a seguir adorando al Señor. Ay, quiero pedirle un favor, de pronto alguno, no sé si realmente puede hacer el favor, y ajustamos un poquito, que no se entre el sereno, porque miren que pasan los carros y nos distraen. Pero hay una razón también, hay otra, y es por respeto al Espíritu Santo, ¿vale? Un poquito, pues obviamente que no quede cerrado, pero sí un poquito que no se entre el gracias. Por respeto al Espíritu Santo, ¿vale, mis hermanos? Ahora vamos a continuar acá. Quiero invitarlos a que abramos un momento el libro de... Ya les digo, yo creería que... ¿Dónde está? Eclesiastés. Lo van encontrando, por favor, me avisan, ¿vale? Amén. Aquí está el cuaderno. Amén, listo. Desde este es capítulo 5. ¿Están listos? Amén. Bueno. Señor eterno, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, ministra ahora nuestro pensamiento. Ministra nuestros oídos, Espíritu Santo, toca nuestros oídos en esta hora. Toca nuestro espíritu, Espíritu de Dios. Te pedimos en esta hora en el nombre de Jesús. Padre eterno, Dios del cielo, ahora mismo, Señor. Tómanos, Espíritu Santo, tómanos ahora. Señor, todo vestigio que hubiera quedado, Señor, de otras cosas, de otras voces que no son la voz tuya, ahora mismo
sea acallado ahora mismo, sean acalladas. Cualquier otra voz que no sea la tuya, Señor, en este momento ahora. Y ahora sujetamos nuestros oídos y nuestros espíritus a tu poderoso Espíritu Santo, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor. Amén. Amén. Capítulo 5 del libro de Eclesiastés, o el Predicador, libro que se le atribuye a algunos, se lo atribuyen a Salomón, aunque a ciencia cierta no es sabido con certeza, con precisión quién o a través de quién este libro fue escrito, aunque si bien podemos dar con toda seguridad, aparte de que fue escrito o a través, más bien inspirado por el Espíritu Santo. Este libro, en el capítulo 5, entonces tiene aquí un título que dice La insensatez de hacer votos a la ligera. Vamos a empezar a desenrollar el rollo. ¿Listos? Dice acá, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Te voy a repetir esto otra vez. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra. ¿Para proferir qué cosa? Palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean, ¿qué cosa? Sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación, dice acá, viene el sueño. Y de la multitud de las palabras viene la voz del ¿qué? Del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y que no cumplas. No dejes por tanto que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz, dice acá el Señor, y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú, teme ¿a quién? A tu Dios. El Señor está preguntando por qué, o más bien que da una recomendación en un tono de pregunta. Y te está queriendo preguntar, oye, ¿por qué quieres? ¿Por qué no procures? Más bien, o sea, ¿por qué quieres que Dios destruya las obras de tus manos? Pero es una recomendación en tono de pregunta. ¿Por qué quieres que Dios te destruya lo que tú haces con tus manos? O sea, como queriendo decir, mijito, mijita, ¿por qué te haces regañar? ¿Por qué te haces castigar? ¿O por qué haces que Dios te destruya lo que tú trabajas? Hay un tema que quizás el Espíritu Santo, no sé por qué motivo, por qué razón, Dios es un Dios de tiempo, ¿sabes? Es un Dios que se mueve a través de los tiempos, a través de un Dios también como de tiempos para las congregaciones, ¿sí saben, no? ¿No lo sabes o sí lo sabes? ¿Cierto que sí? ¿No se han fijado que hay un tiempo, luego viene otras etapas, luego pasamos a otra etapa? Y el aprobar cada una de esas etapas nos implica para nosotros unos tiempos de más bendición. Nos implica ascender más bien de unos niveles de bendición a otros. Con ellos también es ascender de unos niveles de responsabilidad a unos niveles de responsabilidad mayores. Pero la Biblia, si algo nos enseña, o más bien el Señor, es que Él no quiere que nosotros nos quedemos toda nuestra vida en un mismo nivel de responsabilidad o en un mismo nivel de quietud y de estancamiento, de comodidad quizás. Porque la comodidad es lo contrario a lo que la Biblia describe que se necesita para poder entrar al reino de los cielos, precisamente. Porque la Biblia no compara la entrada al reino de los cielos con una puerta chiquitica, sino lo compara con una puerta no la compara con una puerta grandotota. La compara con una puerta estrecha, chiquitica. Y para poder pasar por la puerta estrecha en esa parábola, en donde estos términos son usados, se hace referencia a ello porque la puerta estrechititica
hace referencia no a que Jesús sea un personaje o un ser de pequeñas dimensiones físicas y naturales. No, hace referencia a una forma específica de la cual nosotros moralmente tenemos que tener. Es la estrechez moral a lo que hace referencia la Biblia cuando dice que hay una puerta estrecha por la cual nosotros tenemos que procurar pasar. Y la estrechez moral, permito el término en este momento, quiero referirme con él, es al carácter. Que el carácter es aquello que uno puede llegar a ser para uno una gran herramienta de bendición para la vida de los que nos rodean y la nuestra propia. O puede ser un gran obstáculo para que las cosas de nuestra vida se fraguen, las cosas buenas que Dios quiere hacernos partícipes en nuestras vidas. Entonces es lo que ha ocurrido muchas veces no solamente nosotros, en los apóstoles que seguían al Señor Jesucristo y que caminaron con Él esos 3 años y medio que estuvo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, el trabajo del Señor Jesucristo, que también le puedo llamar el discipulado del Señor Jesucristo que tuvo, no con esos 12, Él tenía un grupo más grande de discípulos, solo que fueron 12 los que pasaron, los que fueron promovidos de ese discipulado por un llamado apostólico. Pero ese discipulado consistió fundamentalmente no solamente en enseñarles a orar, no solamente en enseñarles a hacer milagros, ni siquiera en enseñarles a ayunar porque ni se la pasaban ayunando cuando estaba el Señor Jesús. En que observaran no solamente los milagros que Él hacía, sino que escucharan las palabras que Él hablaba y Él decía una cosa muy clave y que aprendieran de Él, que Él era manso y era humilde de corazón. Él lo que quería entonces, esos años que estuvo con sus apóstoles, más que enseñarles a moverse en milagros, ilusión y cosas, antes de investirlos, antes de todo ese poder, porque lo hizo, pero lo vino haciendo al final de su estadía con ellos, fue revestirlos o forjar en ellos una cosa súper chévere que se llama el carácter. Y ese puntico, es lo que marcaba la diferencia entre un discípulo de Jesús y un seguidor de Jesús. Porque los que seguían a Jesús comían, claro que comían. Cuando digo comía me refiero, llevaban parte de la mesa del Señor, claro, tenían parte de la mesa del Señor. Jesús se sentaba y decía a todos, siéntense por familias, así como de pronto estamos hoy más o menos, y se sentaban por familias y los seguidores de Jesús comían. Los seguidores de Jesús también recibían palabra. Cuando Jesús se sentó en una barca o se paró en una barca al borde de la orilla porque había una tal multitud que la multitud se hizo en la playa, no pudiendo hacerse en el agua, para que no le apretaran y él hablaba en voz alta. Y claro, recibían palabra. Es más, de la multitud muchos probablemente, y muy seguramente no, con absoluta seguridad lo digo, porque la Biblia sí lo afirma, de la gran multitud que había allá, muchos llevaban milagros. Muchos, dice ahí, muchos eran sanados. Pero ellos no eran. De todos esos, no todos ellos eran los que parte de ese grupo del que Jesús dijo que eran los discípulos. Y de ese grupo de los que la Biblia le llama que son los discípulos, acerca del cual Jesús mismo por allá en Lucas, no recuerdo el capítulo, menciona los requisitos para ser un discípulo. Y no son cualquier cosa, son unos requisitos bien tremendos. Ahí salían los que les iban a servir de alguna manera como apóstoles, como predicadores, como apóstoles que vinieron siendo después. Era un grupo más reducido. Había una diferencia y era que unos solamente eran meros oidores de la palabra y recibidores de las cosas buenas que él daba. Pero había un grupo más selecto, un grupo más especial, así como los que estamos hoy en esta mañana, que no somos todos, sino que somos un grupito especial. Si se dan cuenta que hay unos cuantos todavía que generalmente todos nos pasa cuando somos nuevos, cuando estamos empezando, que vamos solamente de vez en cuando, estamos involucrados, pero no comprometidos del todo, vamos de vez en cuando, vamos a una o a otra reunión, a veces no vamos, a veces otras veces sí, pero es una cuestión simplemente, meramente, solamente ir a escuchar. Pero cuando te empiezas a involucrar con las cosas de Jesucristo y pasas a un nivel mayor y ahora es a comprometerte con las cosas de Jesucristo, ahí en el medio hay un término que es el discipulado. La palabra discipulado no aparece propiamente dicha en la Biblia, aparece una palabra que dice discípulos, entonces que está relacionada con lo mismo, pero para poder ser un discípulo hay que sufrir una disciplina. Entonces por eso Juan el Bautista tenía unos discípulos, y eran discípulos de Juan, ¿por qué? Porque sufrían una disciplina, eran disciplinados, no en el sentido
iglesiológico de la palabra. Eclesiológico es lugar en Oriente, al igual que los griegos y los romanos la entendían. Que la disciplina era una escuela. Era una escuela donde uno iba a aprender. Uno iba, como citando aquí las palabras del pastor Mauricio, Javier Mauricio, que hablábamos hace unos días, es que uno empieza primero en kinder, y luego de kinder pasa ¿a qué? A transición. Mi manito no se sabe todavía. ¿Y de transición sí pasa a dónde? A primero, y luego primero, hasta que termina la primaria, y luego pasa a dónde? A lo que llamamos antiguamente bachillerato, o a secundaria, o educación media. Y luego entonces después de eso, ahí sí puedes salir del bachillerato y recibir un cartón que dice, estás preparado para entrar a una universidad. Y cuando recibes el cartón, entonces puedes y entres entonces a una cosa que se llama un pregrado. Y luego pasa un proceso en donde te enfocas en un área del conocimiento, y cuando terminas el pregrado, entonces ¿qué viene? Una especialización. Sí, un posgrado, una especialización. Y luego cuando tienes un cartón puede que seas especialista, pero hay un nivel más arriba todavía. Podría haber uno más, en donde ahora no, ¿qué tal que seas un máster? Pero no conforme con ello todavía puede haber otro nivel, entonces si quieres puedes aspirar a tener un doctorado. Pero para ser un doctor tienes que hacerte una tesis, un trabajo investigativo, científico, ya es un nivel de intelectualidad ya muy profundo, en donde se ha vuelto muy específica el área del conocimiento en donde uno estudia, hasta que finalmente se hace un postdoctorado, un PhD, un PhD. Y ya con un título de postdoctorado y un reguero de cuadros en la pared lleno de todos los títulos que tuviste, entonces puedes decir, sé un poquito, aprendí un poquito del conocimiento humano. Así es la escuela de Dios. Y la escuela de Dios no es una escuela del conocimiento humano ni la comprensión de cosas en la cabeza. No es una escuela, ni siquiera, me atrevo a decir, solamente de conocimiento de cuestiones bíblicas. Aunque si bien es cierto que ellas son necesarias, son insuficientes para esa escuela. Es una escuela de formación, es del carácter. Entendiéndose el mismo como esas cualidades o esas aptitudes, esas fortalezas de tu alma, que son semejantes a los 7 espíritus de Jehová que están descritos en Isaías, y también asimismo una parte en Apocalipsis, donde dice espíritu de consejo, por ejemplo, donde dice espíritu de poder, donde dice en otra parte en Timoteo espíritu de dominio propio, que es de lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar en esta mañana, ahora sí en esta mañana, a todos y cada uno de nosotros. Y lo digo porque es que como antier estábamos en el culto de la tarde, entonces yo decía todo el tiempo en la mañana. Dominio propio es lo que va a hacer que un culto, por más bueno que esté, no, yo voy a decir al revés, la falta de dominio propio es lo que hace que un culto, por más bueno que esté, por más ungido y tremendo que esté, tú sientas el deseo de quedarte dormido y roncar todo. Porque hay tonos de voz arrulladores, yo lo admito, yo soy testigo y víctima de ellos también, cierta voz, pero hay tonos de voz que no. Pero hay niveles de unción altos y niveles de unción bajitos y lentos. Pero hay otra cosa que está parte de esto, que se llama el dominio propio, que es una de las características del carácter. De ese es el que el Señor nos está hablando hoy. El dominio propio. El dominio propio te va a poder ayudar a ti a ascender en niveles de autoridad espiritual. Te va a ayudar a ti a ascender en niveles de bendición, en niveles incluso de compenetración con el Espíritu Santo, porque es que caminar con el Espíritu Santo no es caminar como cuando uno camina con una burrita o algo así. Señor nos guarde de semejante cosa, porque a él no hay que tratarlo como eso, ni como una cosa, ni como una energía como otros creen. Él es santo, dice, ese es su apellido. Él se compara a sí mismo en la palabra de Dios con la imagen de una paloma, que no es un animal precisamente que se caracterice por ser el animal que más fácil uno puede coger y molestar. Es un ser que es difícil, es delicado en la palabra, que tú con facilidad puedes ofender. Por eso es importante para el Señor que nosotros crezcamos en los niveles de carácter, de dominio propio, por ejemplo, en este caso, que es lo que el Señor está queriendo decir.
Entonces, claro, porque alguna vez yo sí decía, Señor, pero ¿por qué esas ganas de salirme? Le estoy hablando hace 15, 18 años atrás, 17, 16, no recuerdo hace cuánto, cuando yo ya ministraba aquí igual que el día de hoy, en la alabanza, pero yo no estaba en ese entonces a cargo de la alabanza, estaba otro varón de Dios. Pero miren, les quiero compartir un pequeño testimonio, sería la palabra, es que ese es mi testimonio de Cristo, una anécdota, una experiencia personal. Todos los de la alabanza estábamos en otra iglesia. Ustedes sabrán, y para los que nos escuchen por ahí, que nosotros nacimos de otra congregación, venimos de otra congregación, el Señor llamó al pastor Antonio, estando él congregándose en otra iglesia, a fundar esta congregación. Y mi persona y varios de los que estamos en esta iglesia provenimos de allá también, o estuvimos en un momento dado allá. Tal vez no al mismo tiempo que el pastor Antonio, otros sí, etc. En esa época ministrábamos y el pastor de la alabanza en un momento llegó a ser el que hoy llamamos aquí el pastor Antonio, que en entonces no le decíamos pastor, claro está. Entonces terminaba la alabanza y eso era la gloria de Dios, así, ¡buah! La gloria caía y nada que envidiar con lo que ha pasado el día de hoy, ¿cierto? Y lo que ha pasado estos cultos, ¿no? ¿Cierto que no? Nada que envidiar. Yo sí déjenme decirle que aquí la gloria de Dios también ha estado cayendo. Y a veces pasaba. Pero mire, siempre hay alguien atrás así. El chicle. Bueno, yo no sé qué se cuenta el chicle, gracias a Dios, eso aquí no lo hay. Padre Santo. Y falta de sensibilidad espiritual por un lado, falta de dominio propio. Y los de la alabanza, entonces terminaba la alabanza y ahí entre eso estaba yo y empezaba a picarles aquí los bolsillos, las moneditas en el bolsillo y el estómago. Y papas fritas, chitos, y la carne empezaba a gritarle al espíritu, ¡ay, quiero papitas! Quiero empanada! Y salíamos corriendo todos en manadas a la panadería de la esquina mientras que el pastor estaba ya muy fiel dando la predicación. ¿Eso era bueno o era malo? Bueno, no lo sé, puede que dependa del contexto, porque en una iglesia donde hay 4 cultos al día y uno empieza a las 5 de la mañana el primer culto y termina el último culto a las 2 de la tarde, pues hay un momento en que uno dice, parada, pues no. Pero había algo que el Señor quería forjar en sus siervos, en sus ministros. Miren, el que está parado aquí delante de ustedes, igual que el pastor Javier Mauricio, porque lo puedo decir por conocimiento de fe, igual que otros, han sido formados en una escuela es de disciplina y fuimos formados incluso allá en una escuela de pertenecer a la alabanza, porque pertenecer a la alabanza o pertenecer al diaconado o pertenecer a la escuela infantil puede que sea la cuota inicial de un ministerio muy grande al cual potencialmente Dios a cualquiera de nosotros nos pudiera haber llamado. Yuhu. Llega el Espíritu Santo entonces y nos enseña y nos dice, hermanos, dominio propio. Eso es un espíritu. Eso es espiritual, eso hay que pedírselo. La palabra lo dice, se lo dijo Pablo a Timoteo. Oye, hijo mío, le decía Pablo a Timoteo, le decía, Timoteo, Dios no te ha dado a ti espíritu de cobardía. A ti te ha dado ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y por eso todos los niños que hayan sido alguna vez en la vida, y algunos ya adultos, alumnos míos, saben qué significa dominio propio en el lenguaje de las clases, de mis clases. Porque los niños que no se quedan quietos, tranquilos, dominio propio. Lo chistoso es que eso no pasa con los niños, eso pasa es con los seres humanos. Que todos los seres humanos tenemos la propensión a ser así. Pero el Señor nos quiere hablar en este texto de Eclesiastés no del dominio propio general, no es de aguantarte las ganas de ir al baño, pues eso hace parte del dominio propio, ¿no? Claro que sí, es un pedacito, el dominio propio de las esfínteres. ¿Cómo se dice? Esfínteres. Un nuevo término para el diccionario. Las esfínteres, no, las esfínteres. Existe dominio propio sobre tus pensamientos, claro. Existe dominio propio sobre tus ojos, sobre lo que ves. Si ves esto, por ejemplo. Yo tuve compañeros en la universidad y he tenido alumnos chiquiticos y les pasa lo mismo. ¿Cuánto falta para que se acaben? Eso es falta de dominio propio, autocontrol. Y eso es una cualidad espiritual. Pero el Señor nos estaba hablando aquí a través de Eclesiastés de un tipo muy especial de dominio propio, el de la boca. ¿Sí se acuerdan lo que habíamos leído hace unos minutos atrás? El dominio propio de la boca aquí se compara con la palabra sensatez. Y la falta de dominio propio de la boca aquí se compara con la palabra insensatez.
Porque el dominio propio de la boca es una de las cosas que van a traer bendición a nuestras vidas. Entonces, por eso, ahora desglosando un poquito este texto, él empieza diciendo que cuando vengas a la casa de Dios, detente de hacer votos a la ligera, de hacer promesas a la ligera. Porque los hombres y las mujeres que tienen un carácter como el de Cristo, cuando hablan algo, lo hablan. Y cuando no lo hablan, no lo hablan. O sea, dije nada y lo dije todo al tiempo. Cuando hablan algo, lo hacen. Cuando no lo hablan, no lo hacen. Por lo general, son gente que cuando habla, habla y dice. Pero cuando no habla, guardan silencio. Hay un texto en Isaías que habla de los sufrimientos del Mesías. Y entre tantas cosas que se habló de Jesús, porque Jesús hablaba mucho, claro, se sentaba horas a hablar. El apóstol Pablo hablaba mucho, claro, se sentaba horas a hablar, pero estaba hablando lo que Dios en ese momento le estaba diciendo que hablara. Pero cuando otras veces, otras tantas, estaba Jesús por ahí, dice Isaías, fue como un cordero, cayó. No está hablando cayó de caer, sino cayó de callar, como un cordero al matadero. Cerró su boca. No se defendió. Solamente abrió sus labios en el momento exacto para decir exactamente lo que tenía que decir. No se defendió cuando lo estaban cacheteando. Yo digo cacheteando que la Biblia dice que lo golpearon, yo supongo que lo cachetearon. En otros momentos lo golpearon. Algunos evangelios, uno cuando los une, puede crear un panorama más general de la historia. Entonces, al parecer a él lo taparon los ojos y le pusieron una corona de espinas, ya cuando estaba yendo a la cruz. En sus últimas horas, antes de morir en la cruz. Entonces dice que los soldados se burlaban de él y le decían, a ver, profetízanos. ¿Quién fue el que te pegó? Yo me imagino que le estaban pegando. ¿Y saben qué hizo él? Cayó. Cerró sus labios y no se dejó provocar por aquellos que lo estaban provocando. Esa cualidad o esa característica de la provocación es una característica del reino de las tinieblas. Es una forma característica de ser, es del diablo, no de Dios. A ver, si usted es hijo de Dios, entonces muestre a ver, convierta las piedras en pan. ¿Quién es el que hablaba así en la Biblia? ¿Ustedes no les han, alguna vez habrán venido? A ver, si eres hijo de Dios, entonces ¿qué hubo a ver que no trabaja? Si es hijo de Dios, entonces ¿qué hubo a ver que no produce? Si es hijo de Dios, entonces ¿qué hubo a ver por qué? Entonces, ahí sí, vea, ahí respondió, vea, ay, el hijo de Dios, el que se va el domingo allá para esa iglesia. Así es la forma de operar del diablo. Y lo que está buscando con eso es que tú abras la boca y digas, pues sí, ¿qué? Pues no. El Espíritu Santo lo que quiere que te diga es decirte, calla y cierra los labios. ¿Y por qué no me responde cuando te peleen? Si es que ya no te ha pasado. A ver, responde porque... Calla los labios. Yo soy muy crítico ahora con esa costumbre, esa maña, yo puedo decirle. Sí, esa maña de escríbeme si eres hijo de Dios. Discúlpenme, hermanos, si tú todavía estás cayendo en eso, tú que me escuchas, eso es caer en una cosa que llama provocación, una cosa que llama manipulación. Si eres hijo de Dios, no vas a pasar por alto este meme de Jesús ahí con una rosita y lo vas a compartir a 10 amigos para que te llegue la bendición. Olvídate, si eres hijo de Dios, tú callas. Es lo que dice la Biblia. El que tiene la costumbre de decir, si eres hijo de Dios, eso es el diablo. No, ahora han cambiado esta estrategia. Yo sé, el otro día me salió, yo sé que tú no vas a ponerle a mí porque tú no me amas. Y una imagen de Jesús. Y yo, ¿quién me está hablando? Yo reconozco ese tono de voz. Ese tono de voz no es de Jesús, olvídate. Jesús no te va a hablar así. Ay, yo sé que no lo vas a poner a mí. Olvídate. Y ahora es un ejemplo, es un cosito ahí que sale. Es un cosito, un meme, pero miren, es que así somos los seres humanos. Así nos volvemos. Cuando conocí el Evangelio de Jesucristo,
Y tuve mis primeros contactos con gente cristiana, gente que se congregaba en iglesias cristianas, que iban todos los domingos a las líderes, sobre todo los de la alabanza, porque yo quiero estar en la alabanza, porque yo ya sabía hacer 3 acordes en el piano a los 15 años. Yo quiero oír eso tan chévere, como suena ese bendición. Y no, yo quiero tocar eso, yo estaba todo en la carne, ¿no? Y me encontré con los líderes de la alabanza, y eso era una maravilla. Ya los líderes de la alabanza eran los jóvenes, ¿no? No estoy hablando de los ancianos de esa iglesia, los jóvenes de ese momento. Hoy en día quizás sean otra cosa, pero los jóvenes de esa época, que hoy en día ya deben ser cuarentones y hasta más. Bueno, digo cuarentones con cariño, ¿no? Ya también voy para allá, unos años voy para allá. Ellos eran una maravilla en la iglesia, pero cuando salían de la iglesia, las conversaciones, eso era, hermano, salía uno menos mundano de hablar con los mundanos. Y era todo, entonces, ¿qué? Yo sé qué, ¿qué se más? ¿Y qué tal? Unas cosas tan vanas, que uno está haciendo mundano, uno se da cuenta, uno dice, uy, qué cosas tan... Había una mujer que hablaba de la novia, del exnovio, y que mejor dicho, y que esa que no sé qué, y que ese que se creyó, y yo sí decía, no entiendo, y luego, te alabaré, 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 y el Señor la respaldaba, porque eso sí, allá se movía también la presencia de Dios a veces, alabaré, y yo sí decía, tan raro. Pero lo más curioso era que cuando se ministraba liberación, eso le salían unos óvulos, le salían unos leones, le salían tigres, y otra vez, y el nombre de Jesús, y volvía la mujer, se levantaba, y otra vez volvía. Era un ejemplo, ¿no? Esa mujer hoy en día es otro cuento. Y volvía y otra vez, y alababa y adoraba al Señor, y otra vez en las conversaciones, y las cosas. Y hablaba más de la hermana esa que estaba noviada con el exnovio, y esos rollos todos enredados y locos. Y es que por ahí es por donde entraba el diablo otra vez, por las fisuras en el carácter. Y por eso es que esa persona trataba de levantarse y volvía y caía. Y llegaba el pastor de la iglesia y tenía que levantarlo otra vez así como un muñequito, limpiarla, minita otra vez, y y échale acá, palmadita acá, levántese, y otra vez, alabaré, alabaré, y otra vez, volvía y se estrellaba. ¿Por qué? Porque el carácter no estaba formado. Hermanos, futuros pastores que están acá, si algún día el Señor los va a usar como tales, sepan ustedes que más que el don para predicar o el uso de la palabra, más que el don para tocar un instrumento musical, que de eso en donde yo estudio eso a 2 manos ahí, eso no sirve, puedo decirles casi que de nada, no sirve, si no hay una cosa linda que se llama carácter. Y eso sí que sirve. Y lo difícil es que de este asunto es que para poder ver el carácter, tú tendrías que caminar con esa persona todos los días sin que esa persona se diera cuenta. Y eso es muy difícil. Pero tú sí puedes hacer el ejercicio de salir de aquí el día de hoy y caminar todos los días, imaginándote que tú te estás viendo a ti mismo, con una libretica y anotando. ¿Ustedes saben cómo tiene que hacer uno para entrar a algunas empresas a trabajar? Ya después de haber pasado las pruebas psicológicas, después de haber pasado los papeles que certifiquen que tienen la capacitación para entrar, va una persona de una empresa, de una consultoría, miren, eso es sabio esto que les estoy diciendo, es tan sabio. Llega al domicilio de uno, a la casa de uno, a revisar. Y algunos se toman el trabajo hasta de mirar cómo tiendes la cama. Y el que haya estado, sí. Y el que haya estado, por ejemplo, en la escuela militar José María Córdoba, se me olvidó el nombre, la escuela militar de cadetes, puede dar cuenta de eso. Y el que trabaje en empresas, en EPS grandes, que no voy a decir el nombre, pero que empiezan por com y terminan por pensar, saben que allá hacen eso. A mí me tocó llevarle tinto al Señor. Sí, Sarita, Y en bancos. En los bancos. Porque esas empresas están buscando. A veces algunas preguntan: ¿eres cristiano o no eres cristiano? ¿Y por qué preguntan tanto y por qué miran eso? Están buscando gente que tenga el carácter. No gente que esté capacitada en cómo contar billetes y cómo dar vueltas y cómo manejar caja. De eso también vean, a 2 manos. Y yo lo puedo decir por conocimiento de causa y me atrevo a decirlo delante acá. Yo he visto gente de esa que estudia eso en el SENA y salen de su clase del SENA a colarse en el torniquete del Transmilenio de grupos de A5 y de 10 y de A20. Esa gente yo jamás en la vida la pondría a cantar acá, si estuviera en mis manos. Jamás. Ni mucho menos en un banco.
Porque lo que importa realmente para el Señor, incluso para esas empresas que son tan seculares, es un ejemplo tan válido. Pero qué triste tener que poner de ejemplo algo que no tiene nada del Señor, pero sé que hay ejemplos del Señor que sí valen la pena. Simplemente una comparación, ¿vale? Es como una especie de paralelo que estamos haciendo con lo secular, porque ya también sucede. Miren qué tristeza que tengan que ellos poner los estándares de principios morales en una vida. Y ven la cama, miren la casa, miren que uno es ordenado, miren que uno es limpio, pero están viendo otra cosa, que uno no esté diciendo mentiras en los papeles que pasó para presentarse a ese trabajo. Pero cuando yo entré al Evangelio, estos aparatos eran 3 veces más grandes, la batería duraba 10 veces más y solo servían para llamar. Y valían 20 veces más de lo que valen ahora. No, bueno, eran costosos, pero un minuto estoy hablando que cuando yo empecé a usar estos aparatos, tuve el primero porque mi mamá se fue de Bogotá a una ciudad muy lejana y teníamos que comunicarnos, me lo dejó el de ella. Básicamente una panela con antena. Y en esa época éramos unos poquitos que teníamos de eso allá, en ese grupito que les estoy contando. Y era chistoso porque este fue el primer testimonio del potencial de las mentiras que uno como ser humano puede llegar a decir. Porque fue a partir de la llegada de estos aparatos en donde empezaron las frases tales como, ya estoy llegando. Y estabas a 10 kilómetros. ¿Pero dónde estás llegando? No, ya estoy ahí. ¿Pero en dónde ya estás ahí? Aquí en Soacha. Sí, estábamos ubicados ahí en el centro. Hombre, no, había una que sí me llamó tanto la atención, pero siempre esta persona que estaba a cargo de la alabanza, una hermana, igual yo la aprecio mucho y ella cambió, o eso espero, y llamaba, y hacía la llamada perdida. Ahí nació el truco de la llamada perdida. Echaba la llamada perdida y yo le volvía la llamada, yo le decía, hola, no sé por qué te estoy volviendo la llamada, ¿tú me filtraste? Sí, es que imagínate que tengo dañado un aparatito, un cablecito, entonces como está dañadito, entonces pues se me corta, entonces gracias por devolverme, entonces era... Y así duró como 6 meses hasta que un día un amigo, el que tocaba la batería, me dijo, oiga, mijo, Alejo, no sea bobo. ella no tiene idea de dañado, es para no gastar el minuto, es para que usted se lo gaste. Porque el minuto valía 1000 pesos. Sí. Y no 1000 pesos de ahora, 1000 pesos de entonces que son como 3000 de ahora, 2500 de ahora. Y yo digo, bueno, listo. Miren, no me lo hizo el compañero mundano del colegio, no me lo hizo el compañero mundano de la universidad, me lo hizo la compañera de la iglesia. ¿Cómo así? Pero si es cristiana. Pues resulta que ser cristiano no es garantía de tener carácter. Y esas son mañas. El pastor Antonio, me permito citarlo aquí esta mañana, él catalogaba este tipo de costumbres y les decía, eso se llama mañas. Cuando uno empieza a caminar con un hombre, con una mujer, con una persona, es ahí en donde uno empieza a ver las mañas. Y esas son cosas que son fisuras en el carácter por donde se escapa tu bendición, por donde se escapa. Es más, Dios dice ahí en Eclesiastés que esas personas que son mañosas con lo que prometen, con lo que hablan, y luego después lo voltean y dicen, ay, yo nunca dije nada, o dicen, no, eso no es verdad, o ay, ya no, cosas así. Está diciendo, no, oye, al contrario, está diciendo al final de este discurso, al final del verso 7, teme a Dios. No hagas en el verso 6, dice que Dios se enoje por tu causa de tu boca y destruya la obra de tus manos. O sea, miren, por uno ser una persona que no tiene consistencia entre lo que habla y lo que hace, la Biblia promete, Dios es un Dios de promesas, yo digo amén a eso. Y hay promesas buenas, pero hay promesas para lo malo también. Dios promete que a tales inconsistentes entre lo que dicen y lo que hacen, Dios les va a destruir lo que trabajan, lo que hacen con sus manos. Les va a acabar con su trabajo. Les va a acabar con lo que hacen con sus manos. Y esa es una palabra que está escrita en el capítulo 5 a aquellos que van al templo de Dios. No se lo está hablando a los mundanos. Ahora, yo conozco mundanos que siendo mentirosos, que siendo tramposos como ellos solos, y salen adelante. Porque ellos están movidos bajo otro sistema de reglas. Un sistema de reglas que bendice de una manera diferente, que prospera de una manera diferente, pero que su fin será el infierno. Pero para los que estamos en Dios, nuestro código moral es distinto. Nuestro fin es el cielo. Y el Dios que nosotros tenemos no es el mismo Dios que gobierna este mundo. Y nuestro Dios es justo. Entonces no temas tener integridad en tu vida. Porque tú vas a ver que los que no son íntegros
van a prosperar, de pronto van a salir adelante, de pronto puede que les vaya muy bien, pero eso es por un poquito de tiempo. No temas. Dios, el Dios nuestro, es superior al que gobierna este mundo. Amén. La Biblia le llama el Dios de este siglo a ese ser, el mismo diablo y Satanás. Pero el tiempo de él se va a acabar. Y cuando vuelva el reinado de Cristo sobre la tierra, se va a saber, todas las cosas van a ser restauradas. Y nosotros somos parte de esa restauración aquí en la tierra. Eso Jesús oraba, venga tu reino, aleluya. Bien, quiero que miremos un momento ahora Santiago capítulo 3. Se me perdió Santiago, ya lo encontré. Capítulo 3. Esta historia hacía énfasis, este texto bíblico que acabamos de leer, en las promesas que tú le haces a Dios. Hoy en día está de moda hablar de pactos, y si bien el término es bíblico, la interpretación que se le ha dado a tal término ha sido exagerada hacia un solo punto, hacia un solo lado del prisma que la palabra refiere. Porque pactos no son promesas monetarias solamente, y mucho menos promesas monetarias que das antes de que Dios actúe, como tratando de manipular el corazón de Dios y forzarlo a hacer milagros a través de eso. No son armas espirituales, porque la Biblia en ninguna parte cataloga ello. Pero la Biblia habla de que pactos son promesas de cualquier índole que tú le haces a tu Dios. Pero a Dios sí le agrada que tú hagas promesas a Él. Hay quienes, por ejemplo, dicen, Señor, voy a hacer un ayuno esta semana. Eso puede ser llamado más bien es un voto, porque esa es la palabra apropiada. Un voto, o sea, algo que tú pones, una promesa, que vas a cumplirle algo para tu Dios. Por eso se habla de devoción, porque las personas devotas son aquellas que cumplen sus votos, lo que prometieron que iban a hacer para su Señor. Hay gente que tiene votos, por ejemplo, les llaman de castidad, llamaban en la Iglesia Católica. Los votos de castidad, yo prometo que no me voy a casar y no me voy a meter con nadie. Pero la Biblia declara que tales votos no deben ser obligación. La Biblia declara que es para aquel que tiene ese don. Y la Biblia declara que antes, al contrario, los que le sirven al Señor, pues procuren que si tienen ese don, pues que se queden solitos, pero que si no lo tienen, mejor que se casen a los que le sirven al Señor. Y esos ya son temas que son asuntos de errores doctrinales que ocurren en esas congregaciones que tienen tradiciones de tantos siglos. Se les filtraron tantas cosas que ya no son de Dios. A lo que voy con esto es que los votos, es una persona que tiene votos, es una persona también que cumple lo que dice, sobre todo para su... Y no es porque haya bendición en dar dinero a un profeta. La Biblia dice que si un profeta usted le da más agua, hay bendición. Sí, pero no se trata de eso, no. Lo que conlleva o acarrea bendición para tu vida es ser obediente a tu Dios. Conozco un pastor muy lindo y que aprecio mucho, que un día hizo un voto. Y el voto consistió en que lo hizo un día y dijo, Alejito, decía Alejito, yo voy a orar por usted todos los días. Ese fue el voto de esa persona. Yo orar por usted. Y usted ore por mí. Y yo dije, bueno, listo. Ese pastor, al día de hoy, cumplió su voto. Y ese voto que hizo ese pastor, en aquel día, hasta el día de hoy, a mí me tiene parado aquí, delante de ustedes, es donde yo estoy. Porque cumplió su promesa. Y Dios bendijo a ese pastor. Es el mismo pastor que un día llegó y el Señor le habló en medio de una predicación en la que se le ha entrado el indigente. Yo me acuerdo de esa anécdota porque fue tan especial. Pero el Señor le dijo ahí mismo, dale la chaqueta. Y se la acaba de comprar. Y bien fina que sea. Y se la dio. Ay, saliste, se lo volteó. Ay, ¿quién será? Se la dio. Pero, ¿qué tiene que ver esto? La obediencia. Ahora sí, Santiago capítulo 3, para no extendernos. Hermanos míos, dice Santiago 3, hermanos míos, no os hagáis maestros
¿No os hagáis qué cosa? Maestros. Pilas, esto no tiene todo, no está tan relacionado, pero miren, pilas con esta palabra. No os hagáis maestros. Aquí el que venga a la escuela del Espíritu Santo a aprender algo, olvídese de lo que sabe. Porque si un requisito hay para entrar a la escuela del Señor, a la escuela del carácter de Cristo, es olvidarse de todo, es no tener títulos. Si tú quieres entrar a la escuela del Señor, tienes que ser como un niño. Y la humildad ahí no está entendida como un carácter dócil, no, está entendida como no sabértelas nada, no te las sabes ninguna. ¿Escuchaste, iglesia? ¿Tú quieres aprender del Señor? Todos los días tienes que volver a ser como un niño que no sabe nada. Y si ayer sabías, hoy no sabes nada. Eso ha sido un tropiezo para gran ministerio, yo se los digo porque uno aquí adelante, uno tiene un privilegio tan grande y una responsabilidad al mismo tiempo. Y yo anhelo que muchos de ustedes, mis hermanos, puedan compartir esto que uno tiene aquí. Y ojalá pronto, de ministrar la alabanza, de compartir una palabra. Pero saben una cosa, no hablo solo por esta congregación, obviamente, por muchas que en un momento uno tuvo la oportunidad de conocer. Un tropiezo para grandes ministerios es que uno se cree ya maestro. Es que yo ya sé porque tengo muchísimos años de experiencia y tengo 10 años aquí predicando, tengo tantos años en el ministerio tal. Y tengo muchísimos cursos. Vea los títulos. Título. Yo creo que en los tiempos de Juan el Bautista se hubiera parecido que él andaba vestido como un cavernícola. Me dijo por ahí. No se han visto cómo se ve, no han leído cómo se vestía. Dice que se vestía y comía como un cavernícola. Y fue, dice Jesús, dijo, vean, profeta más grande que ese no ha habido, dijo Jesús. Entonces los títulos son buenos, hombre, claro que sí, pero ¿son indispensables? Pues claro que no. Los títulos son una ayuda, son un accesorio que tú tienes que cargar en tu bolsillo como un llavero, como una navajita, que tú utilizas el día que la necesites para arreglar algo. Pero en ello no está el llamado a tu vida. Yo no sé por qué ahora el Espíritu Santo me orientó a hablar este cosito, este pedacito, pero hermanos, ustedes que Dios los va a levantar a cosas grandes, sean como niños, ¿vale? No se hagan maestros, acarreando con ello mayor condenación. Todos los días, como un niño que necesita aprender de nuevo, un niño que todavía no se sabe todo lo que lo tenía que saber, ¿vale? Entonces, eso ha sido obstáculo, miren. Grandes ministerios a veces, incluso la misma unción y el poder del Espíritu Santo, hemos podido ver cómo han llegado a ser obstaculizados y no fluyen como debieran por tanto intelecto, por tanta cosa que a veces uno carga en la cabeza. Mejor una cabeza desocupada y unos oídos prestos para escuchar al Señor. El versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces, ¿verdad? Ustedes sabían eso, ¿no? Todos ofendemos, ¿cuántos? Muchas veces. Muchas, pero muchas veces. Por eso el texto anterior, no sé si ustedes recuerdan, hablaba de quedarnos calladitos. Cerrar la boquita, dominio propio con la boquita, dominio propio con la lengüita. Sobre todo el día que uno tiene mal genito. Sobre todo el día que uno lo están provocando. ¿Dominio propio con qué? Con la boquita. Porque de aquí dice que todos ofendemos. Y yo me atrevo a decir aquí algo aún más. Aún más. Siendo nosotros imperfectos, ofendemos. Miren, Jesús siendo perfecto, perfecto en todo, dice la Biblia que los fariseos se ofendían con él. ¿Cuánto más no se van a ofender contigo que eres imperfecto y que eres imperfecto? Con Jesús se ofendían. Yo creo que Jesús le decía, ¿usted por qué nos pelea? Jesús, no le estoy peleando, estoy hablando la verdad. ¿Por qué nos atacas? Jesús, estoy hablando la verdad. ¿Te falta amor? Jesús diría, estoy hablando la verdad, este es el amor. Verso 2, por si alguno no ofende en palabra, de todas maneras dice que este es varón perfecto, capaz también de refrenar, ¿qué cosa? Todo su cuerpo. Todo su cuerpo, los puños, la patada, el brazo, todo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo del caballito. Mirad también las naves o los barcos, aunque tan grandes y llevados de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño,
pero se jacta ¿de qué? ¿Se jacta de qué? De grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, dice acá, la describe como un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, dice acá. Ella misma también es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella misma maldecimos a los hombres que están hechos ¿a qué cosa? De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua ¿qué? Dice que aquí afirma en el verso 10 que de una misma boca puede proceder bendición y maldición. Pero dice que esto no debe ser así. Y un par de versículos más adelante está diciendo que la higuera no puede producir aceitunas, ni la vid puede producir higos, porque está haciendo referencia a un tipo de fruto que la Biblia cataloga como fruto de labios. La Biblia habla de muchos tipos de frutos que nosotros podemos llegar a dar. Nuestras palabras no solamente son una parte o son un reflejo de nuestro carácter, sino que además ello mismo representa una parte del fruto que nosotros damos, acerca de lo cual ustedes se recordarán que la Biblia afirma que para poder saber qué tipo de árbol eres tú, hay que saber qué tipo de fruto das tú. Si tú encuentras, y eso le pasa a uno que uno no fue crecido, uno fue criado en el campo y uno tuvo relación con el campo, uno ve una mata y uno ve una mata cualquiera, hasta que uno no ve el tomate de árbol saliendo de la mata, uno no entiende y se da cuenta que es el único árbol que no tiene nombre, porque es el árbol de tomate de árbol. Entonces, ¿cómo se llama el árbol? Es el árbol del tomate de árbol, no tiene nombre. Sí, entonces que el otro día lo vimos y que puede ser, es el único árbol que no tiene nombre, árbol de tomate de árbol. Pues al está la mata de naranja, como un día no la encontramos, uno ve una mata cualquiera, si acaso medio distingo la de café porque ya veo la hojita que es distinta y es más bajita y es más chatita, pero yo ya veo el fruto y uno dice, eso es café, eso no es guanábana, la diferencia es grande, pero cuando uno ve una mata de naranja, uno dice, pues uno ve la naranjita, uno dice, bueno, puede que sea lima, pero finalmente uno agarra el fruto, uno echa un cuchillito y parte y comparte, y cuando se lo está comiendo uno dice, no hay lugar a dudas, esto es una naranja. Asimismo la palabra de Dios declara que del buen fruto del corazón hablará La boca. del buen tesoro del corazón hablará, ¿qué cosa? No, eso lo dice exactamente Lucas. ¿Sabe qué hablamos? Lucas 6:45. Sí, sí, Sarita. Lucas 6. Sí, señorita. Vamos todos, por favor, siguiendo las indicaciones de la hermana Sara, al capítulo 6 de Lucas, versículo, ¿qué cosa? Lucas 6:45. 45. No, desde el 46, ¿te parece mejor? 43, para que quede más sazonadito el versículo. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo, perdón, repito, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca ¿qué cosa? Lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, de eso hablará la boca. Mis hermanos de aquella época, por más de que te alabaré, Juan vio el número, no era Juan, no sé, de los redimidos, era Juan, sí. Y todos, es que otros cantaban que Pedro, pues,
al Señor, pero cuando salían y empezaban, esa señora, ella empezaba con su rollo, con sus palabras, con sus cosas. Hay una característica del fruto bueno. Primero es que no hablábamos un rato. Cuando habla, su sí es sí y su no es no. Cuando promete, cumple. Y si no va a cumplir porque fue fuerza mayor y no pudo, al menos pone la cara y coge un teléfono y dice, oye, no voy a cumplir. O ya no pude, me quedo para arriba. Pero tengo aquí en mi mente y mi corazón la promesa que te hice. Eso haría, ¿cierto? Ahora, eso es parte del fruto bueno. Otra parte del fruto bueno es que entonces tú no hables maldición, sino que hables, ¿qué cosa? Bendición. Bendición. Eso sí que era común, sobre todo uno que fue criado a veces en una época, más bien, en un lugar en donde era común frases tales como vida no sé qué, vida sin sé más, pero hasta cuándo me los voy a tener que aguantar. Eso se llama como maldición. Es proferir palabra de maldición. El otro día alguien me preguntaba, y miren que hasta sabia la pregunta. Me preguntaba, me decía, ay, qué pena. Me decía, se me escapó otra grosería. Yo sé que a ti no te gusta la grosería. Oye, ¿por qué no te gustan las groserías? ¿Es porque eres cristiano? Y bueno, no solo por eso. Es porque el mal fruto es contagioso. ¿Saben ustedes cómo aprendieron a hablar español? Yo eso sí puedo decirlo. Yo lo sé de todos ustedes. Eso sí sé. Si sé algo de ustedes, es eso. Yo sé cómo cada uno de ustedes aprendieron el español. ¿Fue cómo, Sarita? Escuchándolo. Desde el momento en que probablemente cada uno de nosotros estábamos en la barriga de mamá y bebé, hola. Ustedes se han dado cuenta porque hay bebés que crecen, dejan de ser bebés, se vuelven niños y todavía hablan así, ¿saben por qué? Porque papá y mamá están todavía hablando de las bebés como ahorita. Y por eso crecen y nunca maduran, ¿no? Llegan adultos, llegan a jóvenes y consiguen esos varones novia, entonces llegan con la novia, hola, y la novia le dice, que son cosas que se pegan. Ustedes pueden creerlo, claro. Por eso yo le pido a mi mamá, por favor, en público no me hables así, mamá. Chocho y así. Ay, vélate. Entonces tengan cuidado con eso. Cuidado cómo hablan palabra de bendición o de maldición. Es mejor callar. El otro día yo aprendía, curiosamente, me llama tanto la atención que para lo que nosotros usamos 5 palabras, el dedo gordo del pie. Usamos 5 palabras para referirnos a eso. Cuando nos pegamos en la mañana contra el bordito de la mesa a oscuras, uno prefiere no decir, ¿en dónde te pegaste, amor? Uno prefiere decir, ¡ah! ¿En dónde te pegaste? Uno no quiere decir en el dedo gordo del pie. No son en el dedo gordo del pie. Uno no quiere decir eso. ¡Ah! No. Pero cuando llegan esos momentos, de ahí sale la abundancia del corazón. Seguro, seguro. Porque hay otros que dicen, ay santo Señor. En cambio hay otros que no dicen santo. Se sale, como decimos en la casa, el infierno. Basura. Se sale el infierno. Sí. Y entonces hay que tener cuidado, por ejemplo, eso. Me llama la atención que tenemos que usar tantas palabras para describir algo tan chiquito y a la vez tan importante. Porque es que en inglés me enteré que no se usa una palabra para eso. 2. Una letrica. Toe. Se dice. Ya, con eso. El big toe para decir el dedo gordo del pie. Es más, ni dedos tienen en los pies los gringos. ¿Saben que no tienen dedos en los pies? Ellos tienen otra cosa, que tiene otra palabra, otro nombre. Porque ellos con los dedos los tienen es para comer cosas, para escribir. Nosotros sí tenemos dedos en los pies. Me pareció tan curioso ese asunto, pero ahora sí volvamos al tema. Cuidado con la maldición. Yo tuve la oportunidad y siempre que usted tenga una ocasión de pasar algo en la casa, de que viva algo en su vida, en su trabajo, siempre evite maldecir y procure bendecir, ¿vale? Y forje su carácter. Bendiga a sus jefes, bendiga al que le hizo la guerra, bendiga al que está en oposición contra usted o contra lo que usted está haciendo o contra su familia. Bendígalos.
Y bendecirlos es, además de decir te bendigo y eres bueno y etcétera, y bendecir a su Dios en general, es hablar de lo bueno, de las cosas buenas de esas personas. Bendiga. El otro día el Espíritu Santo, les quiero contar que me puso a bendecir a una persona de 10 años. Y yo no sé por qué, no sé la verdad, una persona que yo ni conozco, que estaba recibiendo una clase conmigo, yo no la conozco, una persona que no tiene ni la familia de esa persona, ni mucho menos tiene nada que ver conmigo. Y de un momento a otro el Espíritu Santo, les confieso que me tomó y me dijo, bendice a la persona. Y la bendición no fue, te bendigo en el nombre de Jesús, no fue, tú vas a lograr grandes cosas cuando crezcas, vas a poder conseguir lo que te propongas y vas a tener un buen éxito en tu vida y te va a ir muy bien. Esa fue la bendición. Pero el que no sería bendición, es que usted es un bueno para nada. Si es que yo ya sabía que usted no iba a poder. Eso se llama lo contrario, bendición. Sobre todo los que son papás. El otro día me salió, hace muchos días, una señora, si se sigue portando mal, le voy a regalar, usted lo va a regalar. Señor, y me habla a mí. ¿Se quiere ya este niño? No le hable así a su hijo. Enséñelo bien, no es memorizar, ni no le diga mentiras, cosas que usted no puede cumplir. Usted no puede cumplir eso. El niño va a crecer y va a crecer en su subconsciente y en su corazoncito pensando que la mamá cree que él es tonto. Porque como tonto lo estaba tratando. Es que lo va a regalar cuando él sabe que no lo va a regalar. Y crecen creyendo que son tontos y en su corazón se empieza a forjar esa sensación de que creen que son incapaces, que son tontos. Porque como tontos los tratan. No, papito, otro día cuando haya plata. Espera un momento, piensa antes de hablar eso. Después que no sea lo que pasó con una persona en la familia de mi esposa. Tenía un conejo, hicieron el conejo de Navidad, ¿cierto? Tenían un conejito, ¿cierto? O era un pollo. Tenían un pollo, se encariñan con el pollo. Y el pollo va creciendo y se va volviendo lindo, le crecen sus plumas y se vuelve un hermoso pollo grande, tipo de gallina o gallo. Un gallo hermoso así, pues no se ponen los gallos. Y hermoso y lo consentían, yo creo que le tenían hasta collarcito, le tenían nombre. Las dos niñas, hermanitas. Y cuando llega la Navidad, entonces con el pollo y ¡páquete! Para el sancocho. Y la niña, no quiero pollo, no quiero sancocho, nada. Entonces llega mamá, y dice, tranquila, mijita, ¿qué quieres? Una tortuga. Yo te tengo la tortuga. Yo te doy tu tortuga. Miren, yo lo vi, mujer de 30 y tantos años, una mujer que conozco en mi familia que no está aquí presente, pero que ella lo sabe porque lo hablamos con ella un día en oración, en sanidad interior. Estábamos en esa época, no está aquí. 30 y mucho de años. Y todavía, mamá, tú no me diste la tortuga que le prometiste cuando comimos el sancocho. Y de verdad tenía en su corazón. Y el problema, los líos que tenía esta mujer y su mamá, todavía seguían fluyendo y seguía como una bola de nieve agrandándose. Porque mi mamá no tiene palabra. Mi mamá siempre dice y nunca cumple, ¿sí ve? Es que mi mamá promete y mi mamá no sé qué. Y entonces la mamá había optado por decir, pues yo no me comprometo con nada, yo no me comprometo con nada, yo no me comprometo con nada. Y esa tampoco es la idea, es que nosotros asumamos compromisos, pero ¿qué? Los cumplamos. Estábamos en ese día de oración, entonces el Espíritu Santo me dice, fácil, sencillo, vamos a hacerlo hoy, vamos a resolver esto proféticamente. La mamá, ¿usted qué prometió y no cumplió? No, hija, ¿usted qué su mamá le prometió? Una tortuga, listo. Me hace el favor la otra semana, entonces usted va, así sea de cartulina, así sea de plástico, va y le trae una tortuga a su hija y se la da. Porque las palabras tienen una connotación profética. Cuando tú cumples, entonces te estás liberando en el mundo espiritual y estás adquiriendo poder y autoridad. Miren, Dios empezó a bendecir a esta mujer. La más beneficiada no fue la hija que recuperó su tortuga, que al final la tuvo ahí trae la llaverita todavía, la tortuguita, todo lindo. Pero un llavero al final de cuentas, pero cumplió la palabra, ¿no? Sino que después el Espíritu Santo le empezó a hablar a esta mujer y le dijo, ¿te acuerdas a tal época? Cuando vivías en tal lado y que pediste prestado tanto para una bolsa de leche o algo así, o para un arriendo, para lo que sea, para un pan. Vaya a esa tienda y pague, que te olvidó pagar. Te trasteaste y no pagaste. Y a través de esas cosas Dios empieza a sacar adelante y a desenlodar
a destrabar, a destrancar la bendición para la vida de esta persona. Y así con nosotros. Entonces cumplamos lo que decimos. Qué bendición que alguien llegara y dijera un día, hermano, ¿saben qué? Es que no voy a ir tal día a tal cosa que se va a hacer. No la voy a hacer, no voy a ir. ¿Pero por qué? Si es que no compromete. No, nada, no voy a ir. No lo, ¿por qué? Porque no quiero. Mejor decir la verdad. ¿O por qué? Reservado. Es mejor así. Jesús no declaraba a todo el mundo ni a explicaciones de todo. Pero nosotros los humanos, y en particular los cristianos, nos acostumbramos a decir, sí, yo voy, pastor. Y resulta que a la larga no vamos, o no hacemos, o no cumplimos. Las cosas, por ejemplo, con el ministerio, estoy hablando no del ministerio de la iglesia, sino las cosas ministeriales, las cosas de servicio en la casa de Dios, se tienen que caracterizar por eso. Debería ser así. Como un día me hizo un hermano, y eso sí, yo lo felicito, prefiero felicitarlo en su ausencia que felicitarlo en su presencia. Es mejor así. Ustedes entenderán por qué se lo digo. ¿Por qué se los digo, verdad? ¿Me entienden? Es mejor felicitar cuando alguien está ausente que felicitar cuando alguien está presente a veces. Que el corazón de uno es más sano. Lo mismo la crítica, pero al revés. La crítica es mejor cuando esté presente y ojalá a solas. La felicitación es mejor en público y ojalá cuando la persona no esté por ahí muy cerquita. Digo, Alejo, no puedo ministrar, no puedo estar, no voy a estar, no puedo. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que, ya le pregunté al Señor, el Señor me dice que no. Listo, perfecto. Eso se llama tener palabra. Y eso es parte de aquello que se llama el carácter. Nosotros a veces fallamos mucho en esto, ¿saben? Porque le tememos a la reacción de las personas. Le tememos a la reacción de un pastor, incluso de una autoridad. Pero qué tan sencillo es decir no. Eso no tiene complique. Te van a abrir los ojos un momento, te van a mirar feo, te van a mirar rayado, pero después, al paso de los meses, al paso de los días más bien, te van a mirar con respeto y te van a decir, esta persona es confiable, porque su sí es sí, su no es no. Punto. Así tenemos que ser en todo en la vida, hermanos. Esto es lo que el Señor nos quiere compartir el día de hoy. ¿No? ¿Saben qué? Leamos un texto más, Proverbios 18. Miren, ¿quieren que les confese algo? Esta mañana yo me había propuesto que el texto, la disertación de la palabra del día de hoy iba a ser cortito. De verdad me lo había propuesto. Creo que fallé en mi intento. Pero porque yo no lo estaba intentando, es el Espíritu Santo. Él quiere que sea así hoy, que más le haga. Proverbios 18, cada versículo casi que fuera, o cada dos versículos parecieran hablar de algo diferente. Fue como si fueran una sucesión de ideas sueltas. Proverbios 18 dice en el versículo 6: los labios del necio traen ¿qué? Contienda. Y su boca, los azotes, llaman. Yo voy a permitirme citar aquí un ejemplo de labios necios que llaman contienda. Se llamaba el señor Nicolás Maduro y el señor Hugo Chávez. Sí, aquí me permito citarlos. Eran hombres, sus gobiernos se caracterizaron por hablar a la ligera del presidente de los países vecinos, del presidente del país del norte, y se hablaban muy a la ligera de cualquiera que opinara diferente de ellos. Y esto es un hecho que está comprobado científicamente, históricamente. O sea, todo, ustedes nomás que lean un poquito de historia reciente de Latinoamérica para que les den cuenta de lo que les estoy hablando. Hay un expresidente por ahí que está empezando a coger esa misma costumbre. Habla a la ligera por ahí a veces. Hay otro expresidente que se volvió amigo de él y empezaron, a veces hablan a la ligera. Pero lo curioso de esto es que cada cosa que hablaban, tarde o temprano, iba a la vuelta y se les devolvía. Porque eso es un principio espiritual, esto no discrimina, esto que estamos hablando solamente a los cristianos, no, mis hermanos. Las palabras del necio, tarde o temprano, traen quebrantamiento para uno. Hay un presidente hoy en día, en un país por allá al norte, que viene en contraste con su predecesor, abre la boca y eso después piensa. Entonces dice, este señor de aquel
que el país es un cohete, nosotros tenemos poder y lo vamos a acabar, lo vamos a derrotar, porque nosotros, si nos llega a provocar, ya tenemos el botón en el dedo, el dedo en el botón rojo para escuchar el cohete, y eso, mejor dicho, la bolsa de Nueva York se cae. Imagínense ustedes, una persona con poder y con autoridad espiritual, pero con una lengua sin freno. Miren, hermanos, como dice un predicador, eso es más peligroso que una balacera dentro de un ascensor. Uno tiene que ser cauteloso. Entre más vas creciendo en autoridad espiritual, más cauto tienes que ser con tu lengua. Ahora está diciendo, bueno, ¿cuándo nos vamos a sentar a dialogar? Porque una lengua así de floja puede sacar una guerra en un momentito. Puede sacar un problema en un momentito. El predecesor le decían, usted es esto, usted lo otro, usted aquello. Se callaba, pensaba, y luego de pensar y de callar, buscaba la manera de responder solo lo que tenía que responder. Hermanos míos, amados, el Espíritu Santo está hablando esta mañana. Miren, pues, yo cuando les digo amados no es porque yo los amo, porque nadie a ustedes los va a poder amar sino como los ama Cristo. Él es el que los ama, y cuando les digo amados, porque Cristo te está diciendo mi amado, mi amada. Ahora pon en tu boca, aplica el espíritu de dominio propio hoy a la palabra que va a salir de tu boca a partir de ahora. El espíritu de dominio propio y el Espíritu Santo ahora gobierna sobre los que luego tu boca va a hablar. Tu destino va a estar cerca o va a estar lejos dependiendo de cómo tú conduzcas tu barco con la herramienta de tu boca. Tu herramienta ahora sea utilizada a partir del día de hoy en el nombre de Jesús. Te hablo como profeta también. Sea utilizada ahora en el nombre de Jesús como herramienta de bendición y ya no más de maldición. Utiliza ahora tus labios para forjar el camino, para abrir brecha en el camino, para llegar a donde otros, a los lugares a donde no habías podido llegar en Cristo antes. Abre tus labios cuando el Señor te diga que los abras. Y ahora habla palabra de bendición cuando el Señor te diga que la hables, ¿vale? Fórjate ahora tu cara. No hables más necedades, dice el Espíritu Santo. No hables más necedades. Si tienes mal genio, calla. Y piensa primero. Si tienes temor, calla y piensa primero. Pero el Espíritu Santo me pide hoy nuevamente que te diga una vez más, no hables necedades. No hables necedades. Solamente, dice el Espíritu Santo, calla, ten paciencia, ten paz. Ahora el Señor me está pidiendo que te diga, vas a estar en una situación, alguno de los que estamos acá, vas a estar en una situación en la que vas a tener la oportunidad de bendecir una situación, de bendecir una persona, de bendecir una circunstancia. Cuando veas que todo esté a punto de derrumbarse, de pronto que todo está, mejor dicho,